Ok, estamos en el aire, muy buenas, según donde estén, buenos días o buenas tardes. Hoy día estamos en un nuevo charlatómetro de TGR, esta variación de las charlas donde nos centramos en la persona, no en temas, ¿vale? En la persona, y en particular con personas que se relacionan o se conectan con la comunidad que está alrededor de TGR, ¿vale? Porque dar las gracias que estén hoy día acá. Como todas las veces le vamos a dar 30 minutos, 20, 30 minutos a nuestra invitada. En este caso ya voy a introducir quién es. Después vamos a tener un tiempo para hacerle preguntas o alguna reflexión o tema que queramos conversar con ella. Bienvenida, Calia. Y después vamos a hacer la actividad que siempre hacemos, 10 minutitos, 15 minutos de networking para que se conecten personas de la comunidad, ¿vale? Aleatoriamente, y podamos identificar a una persona que invitemos la próxima vez. Esto funciona así, ¿vale? Nosotros colocamos generalmente la plataforma, enviamos la invitación, etcétera, pero la idea es concentrarnos y poder conocer a las personas de la comunidad, ¿vale? Bienvenida a las personas que están llegando. Bueno, y voy a ir muteando algunos micros, ¿vale? Si tienen ruido, etcétera. No es nada contra nadie, simplemente si alguien está en un lugar con silencio no hay problema. Bueno, hoy día tenemos, como siempre, una invitada especial, ¿vale? Yo le decía al inicio que cuando me envió el texto que relacionaba o que enviamos con la invitación, ¿vale? Que ya lo escribió, eh, y este tema al final terminaba por temas especiales que ya nos contará, este tema de la magia de educar, ¿vale? Y Nigna, yo creo que una persona que nos va a contar un montón de cosas maravillosas, ¿vale? Que la hacen ser una persona especial, como muchas otras personas, pero que cada uno tiene su particularidad y tiene su vida, ¿vale? Y yo creo que hoy día vamos a escuchar a Nigna un montón de maravillas, historias y elementos que nos conectan, ¿vale? Bienvenida, Claudia, que te veo por ahí. Nigna, sin más, te damos la palabra, la próxima media hora entera tuya, y con mucha energía y luz para escucharte. Bienvenida. Gracias, Cristian, gracias por conectarse. Bueno, pues muy chévere este espacio primero, me parece que es una propuesta muy bonita como para empezar a conocernos y a conectarnos. Entonces, pues bueno, la idea es que conversemos un poquito sobre, como me decía Cristian, sobre algunos momentos de la vida que han configurado diferentes aproximaciones que, pues, por lo menos así lo leo yo, a la educación entendida como en un sentido muy, muy amplio. Entonces, espérense, yo voy a compartirles esta, que es la única imagen de mi presentación. Entonces, yo quisiera contarles o hacer este pequeño brief de mi experiencia con la educación. Y preparando esta conversación me di cuenta que hay tres temas que han sido como muy circulares en mi vida y que marcan pues esta aproximación de la que les hablo. Una son los mitos. Yo estudié literatura y por una clase de esas raras, ¿no? En las universidades, yo no sé si en todos los países, pero por lo menos acá, las universidades grandes suelen ser como muy ortodoxas. Yo estudié en una universidad grande y era muy difícil encontrar profesores como que estuvieran relacionándose con diferentes disciplinas. Y encontré este profesor que me marcó muchísimo, que era filósofo, estaba en el departamento de filosofía, pero su trabajo era básicamente los mitos. Y yo hice mi tesis con él, planteándome un poco cuáles eran aspectos que a mí me llamaban muchísimo la atención de los mitos, que los hacían como tener una poesía muy particular. Y los mitos tienen una estructura que permite que uno vaya de asuntos muy prosaicos, ¿sí? Como todos los disparadores, digamos, fantásticos de los mitos inician en aspectos muy prosaicos. Entonces, lo que yo hice en mi tesis fue hacer un análisis de cómo la poesía surgía a partir de elementos muy, muy, muy cotidianos, ¿no? Entonces, el análisis de un mito en el que hay una mujer, hay un hombre, el personaje central incumple un pacto que tiene con los seres del territorio, con los seres míticos del territorio y caza más de la cuenta, ¿no?
Entonces este aspecto como de todas maneras los mitos van transmitiendo como una serie de parámetros sociales muy importantes, y no solamente sociales, sino vitales. Y este personaje, el castigo para este personaje es que a su mujer empiezan a comérsela los fantasmas por la noche. Entonces, mientras él va a cazar, a su mujer se la comen los fantasmas, y cuando Tiene que tener en cuenta para fundarlos, ¿no? él toca unas bambas que están por el camino, y los fantasmas vuelven a reconstruir a su mujer, y pues él la nota cada vez más enferma, con menos ganas de comer y tal, y bueno, y avanza la historia, y en un momento él descubre lo que está ocurriendo, la encuentra así toda hecha huesos, y su cabeza se sube encima de su hombro, del hombro del personaje principal, la cabeza de su esposa. Entonces él pasa un montón de tiempo con la cabeza ahí, la cabeza no lo deja comer, entonces todo lo que él se va a comer se lo termina comiendo la cabeza de la mujer, pero como ella no tiene intestinos ni tiene órganos, entonces todo lo que come se le riega encima, y él está súper sucio, ¿no? Y en un momento él le dice que lo deje bañar, que lo deje bañarse en el río, y él se mete a bañar y se hunde muchísimo para que ella tenga que soltarse. Y ella se suelta, él sale por otro lado corriendo a la casa y le cierra la puerta de la choza, y ella llega hecha solamente una cabeza, ¿no? Y él coge el rallador de yuca y se lo lanza, y cuando le lanza el rallador de yuca, ella se convierte en un pájaro y se va volando. Entonces pues digamos, el análisis en ese momento era, qué bonito cómo la relación con el mundo cotidiano, que es un mundo, digamos, muy cercano, pero a la vez muy distante, ¿no? Como súper, súper misterioso. Yo sentía que había una relación con la literatura moderna, bueno. Y hubo un tiempo de mi vida me dediqué a dictar clases sobre literaturas indígenas, hasta que me di cuenta que la academia yo no la llevábamos, y empecé a trabajar. Yo trabajé en la universidad también hice una especialización en pedagogía, y empecé a trabajar con líderes políticos. Empecé a trabajar muchísimo con líderes políticos, empecé a hacer mucha formación virtual, y la formación virtual me pareció un descubrimiento tremendo. Yo inicié trabajos con lideresas en municipios de este país muy, muy rurales, muy distantes, que ni siquiera habían abierto un correo electrónico, y esas mujeres terminaron revisando la página de la alcaldía, súper empoderadas, metiéndose a las cifras, bueno. Y yo entendí que la educación virtual tenía un elemento muy, muy interesante, que era la capacidad de vincular directamente a las personas, ¿no? Porque la educación a la que estamos acostumbrados es una educación muy catedrática, ¿no? Donde hay una persona que habla, y otras personas que escuchan. Y la educación virtual, realmente, el ambiente virtual favorecía como un diálogo entre las personas, y entre las personas y los expertos también muy interesante. Entonces he venido trabajando muchísimo, muchísimo en el campo de la virtualidad, y pareciera que son cosas desconectadas, pero yo siento que al final esto termina conectándose. Y es cuando nace mi hija, yo estoy pues de cabeza metida en este tema de cómo promover no solamente que la gente en territorios muy distantes acceda a grandes contenidos, a grandes expertos a través de la virtualidad, sino también en cómo hacer que esa gente se empiece a conectar, ¿no? Desarrollamos un proyecto muy interesante entre un pueblito en República Dominicana, una ciudad mediana en El Salvador, y la costa colombiana. Y tienen líderes de diferentes países que a través de la virtualidad empezaron a conectarse y empezaron a tejer vínculos y a aprender unos de otros de sus experiencias, y para mí esto fue maravilloso. Y cuando nace mi hija, pues yo tengo como un twist en mi carrera, porque pues el trabajo en el que yo estaba era supremamente demandante, supremamente pues de oficina, y mi hija rápidamente descubrimos, más o menos a los 3 meses, que tiene un síndrome genético complejo. Ella es mi hija Naila, que tiene un síndrome genético muy complejo,
que pues tiene un pronóstico complejo, muy difícil, muy poco alentador. Y después de un tiempo largo, digamos, no inmediatamente, después de un tiempo largo de estar tratando de mantener la normalidad de mi vida, me doy cuenta de que yo tengo que ajustar, digamos, mi proyecto de vida a las condiciones en las que está ella. Y me muevo a trabajar digamos, más en estilo de consultorías, también trabajando mucho como usar herramientas virtuales para potenciar la comunicación entre diferentes miembros de las comunidades. Trabajé con comunidades escolares también, conectando diferentes colegios a través de la virtualidad. Creo que eso tiene muchísimo potencial. Pero lo que empecé a hacer principalmente fue entender qué era eso de aprender y qué era eso de educarse, ¿no? Porque rápidamente yo entendí que en el sistema escolar mi hija no tenía un lugar. Entonces, toqué todas las puertas, estuve en los colegios más caros, en los colegios más oficiales, y fue muy difícil para mí escolarizarla. Tuvimos un par de años muy bellos de una escolarización alternativa en un sistema público, de hecho, en donde había un equipo de especialistas que se movía por varios colegios del distrito, y lo que hacían era acompañar a la docente de aula en el proceso de inclusión. Y esto fue para mí muy revelador, porque lo primero que yo entendí es que quienes estaban resultando más beneficiados en ese proceso eran los compañeritos y los profesores. Para los profesores fue impresionante, o sea, fue como un descubrimiento como de otros universos posibles, y para los compañeros fue un activador de su capacidad de empatía, de su capacidad de solidaridad, ¿no? Entonces, en ese curso específicamente se tejieron entre los estudiantes unos vínculos muy particulares, ¿no? Entonces eso para mí fue un aprendizaje y una experiencia tremenda con relación a lo que yo siempre había trabajado, que era la educación para el liderazgo, los derechos humanos, la ciudadanía, ¿no? O sea, que realmente exponernos de verdad a la diferencia, exponernos en carne propia a la diferencia, activa una parte de nosotros que más bien ha estado como muy silenciada, ¿no? Y pues en ese proceso digamos, de tanta frustración, de encontrar que no había realmente en la sociedad un espacio para mi hija, yo pues armé una asociación para trabajar con niños con discapacidad, con base en esta experiencia que tuve. Digamos, esta experiencia fue realmente el detonador de esta propuesta que hemos desarrollado. Esperen un momento, porque de pronto ahí no van a escuchar. Tampoco hay tanto que escuchar, pero sí. Ok. A la reina batalla, a la reina no. Mirando las vidrieras de reojo. Úchales. La cara que hace. Y entonces básicamente lo que entendí en ese momento es que el espacio, que los entornos son un mediador tremendo para el desarrollo. Y empecé a entender que el aprendizaje era mucho más que una persona a cargo y un discurso. Y lo que empezamos a hacer en la fundación
fue trabajar para que los entornos familiares fueran espacios de desarrollo para niños con discapacidad. Y eso lo financiábamos con cumpleaños solidarios, entonces invitábamos a nuestros amigos a celebrar sus cumpleaños y en vez de darles los regalos a los niños, en ese año el niño donaba sus regalos a la asociación y empezamos a trabajar haciendo adaptaciones de los hogares, porque lo que ocurre es que los niños con discapacidad suelen estar muy recluidos, ¿no? Sobre todo porque se enferman mucho, pero también porque por lo mismo que me pasaba a mí, porque nadie los recibe, porque la gente tiene mucho miedo, digamos, a enfrentarse, sienten que necesitan ser especialistas para trabajar con estos niños. Entonces, trabajamos en eso, ¿no? Hacemos otras cosas, pero fundamentalmente trabajamos en hacer adaptaciones que además salen súper baratas. Esto nosotros lo hicimos en principio porque, pues, para que ella no se saliera. Y lo que descubrimos es que era realmente un motivador, digamos, era un disparador de su desarrollo, estas barreras que le habíamos construido. En ese proceso empecé a estudiar muchísimo este tema, y es, digamos, en lo que yo quisiera concentrarme un poquito, y es en algo que yo concluí después de muchos años de dedicarme a mi hija, es que realmente hemos vivido bajo unos discursos que son muy limitantes, realmente. Es decir, hemos construido un sistema educativo que está hecho para las personas que pueden, que pensamos que tienen su desarrollo dado, ¿no? Y esto es tremendo porque realmente un niño con discapacidad te pone casi que frente a una pared negra, ¿no? Es como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después en esos límites en donde ya no hay el desarrollo dado? Ya no hay el que a los 2 años va a hacer esto, a los 3 años va a hacer esto, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese mundo del conocimiento y del aprendizaje cuando no existe dado el desarrollo? Y conocí un par de autores que yo quisiera... en los que yo quisiera detenerme un momentico como para dejarles algo, que son Reuben Feuerstein. Yo no sé si de pronto algunas personas acá lo conocen. Él es un psicólogo húngaro que trabajó con los niños que salían de los campos de concentración después de la Segunda Guerra. Y su pregunta fundamental era, ¿cómo yo recupero la capacidad cognitiva de niños que han estado absolutamente deprivados socialmente, físicamente, cognitivamente, ¿no? ¿Cómo yo recupero el deseo de aprender en niños que sienten culpa por haber sobrevivido, ¿no? Y él empieza a trabajar en una teoría que es la teoría de la modificabilidad cognitiva, ¿no? Dice, no se trata tanto de tú qué aprendes, de qué contenidos aprendes, sino de cómo tú dispones dispones todo tu ser para el aprendizaje, ¿no? Allí es donde yo tengo que mediar. No interesa tanto, digamos, qué tipo de contenidos, qué tipo de metodologías yo tengo que mediar entre la actitud hacia el mundo del sujeto, de la persona que está aprendiendo, y mi capacidad, digamos, de jalar ciertas cosas en él. Entonces, lo que él plantea es, no sé, en últimas se trata es de identificar, por ejemplo, cuáles son los disparadores de la motivación, cuáles son los disparadores de la autorregulación, cómo yo me puedo dar cuenta de si yo estoy, por ejemplo, tomando en cuenta suficientes variables para interpretar una situación. Y empezó a trabajar con un colega, y yo quisiera ponerles un ejercicio chiquito, si tienen ahí la posibilidad de conectarse 5 minutos con este... A ver, ¿dónde está esto? Con este test. Les voy a poner esto acá. Si alguien lo quiere entrar y probar, yo se los voy a mostrar un segundo nada más. Ay, yo no puedo... Chat. Ay, no sé por qué no puedo poner, pero... Así. Ahí está el test. Entonces, básicamente, bueno, uno pone aquí como su edad,
Y básicamente lo que este test te propone es simplemente una serie de elementos que no tienen que ver exactamente con el aprendizaje de nada en particular, sino con la disposición a aprender. Entonces, pues esto empieza relativamente sencillo. Esperen que no están cargando. Y se va haciendo cada vez más complejo, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que este test en últimas empieza a identificar es cosas tan sencillas como yo soy capaz o no de identificar progresiones, yo soy capaz o no de identificar, digamos, estrategias para resolver problemas, ¿no? ¿Qué tanta capacidad tengo yo para generar, digamos, para realizar operaciones de sustracción, ¿no? Soy capaz yo de sustraer un fragmento del todo o no soy capaz, y de esa manera empieza a generar una lectura, digamos, individual de cada niño, ¿no? Él empieza trabajando con estos niños y después rápidamente empieza a trabajar con niños con síndrome de Down, con unos resultados impresionantes, impresionantes. Entonces, esto a mí me llamó mucho la atención, sobre todo por el hecho de que de la capacidad de modificar cuestiones que parecieran como predeterminadas, ¿no? O sea, pensamos que podemos adquirir conocimiento, pero no sentimos tanto que podamos modificar la manera como aprendemos. Un poco esa era la propuesta de Feuerstein, ¿cómo hacemos para modificar la forma como aprendemos? Y después, mi hija tenía unas neumonías, como hacía una neumonía cada mes, y estábamos como 2 semanas en la clínica, 3 semanas en la casa, 2 semanas en la clínica, y conocí una técnica que se llama ABR, que es como rehabilitación biomecánica avanzada, que se fundamenta en la capacidad del organismo de modificarse en su estructura musculoesquelética, que cualquier terapeuta, y de hecho pues yo a las terapeutas de la niña les preguntaba y me decían, eso es imposible, eso no se puede modificar la estructura musculoesquelética. Entonces el tema de la modificación empezó a ser como muy central en la pesquisa que yo estaba haciendo. Yo empecé este tratamiento que son solo masajes, basado solamente en masajes, y rápidamente ella dejó de tener neumonías y pasamos de eso de tener como unas 6 hospitalizaciones al año, llevar 5 años sin una sola hospitalización. Y básicamente el principio era el mismo, ¿no? Es como hay cosas que pensamos que son determinadas, que están determinadas, que son realmente modificables. Y de la mano de este proceso, descubrí otro enfoque, digamos, muy, muy, muy interesante, que tiene que ver también con esto, es cómo hacemos para generar, digamos, hay algo en la naturaleza que se llama como la ley de la puesta al día. Y lo que plantea básicamente es que cualquier espécimen de la naturaleza que ha estado privado de ciertas condiciones para su desarrollo, si las gana, va a tender a ponerse al día, ¿sí? No va a tener que esperar todo lo que el proceso de desarrollo normal tendría, sino que va a tender a ponerse al día. No sé, si por ejemplo dejamos de regar por unos días una planta y la regamos suficientemente, la planta va a crecer más rápido para ponerse al día. Y sobre esta base conocí el método Doman, que básicamente lo que plantea es que los individuos, que el cerebro es el órgano con mayor capacidad de transformación de todo el organismo. Si hay algo que puede ser transformado en el cerebro, y no solamente eso, sino que el cerebro puede ser operado no quirúrgicamente, ¿sí? Y esta es la base realmente del trabajo, y es toda la técnica de rehabilitación se basa en
ir a la consecuencia del problema, digamos, ¿sí? Entonces, si tienes un brazo chueco, entonces te hacen ejercicios para el brazo y te lo soban y te lo mueven, cuando todo eso es producto de lo que está ocurriendo en el cerebro, ¿no? Entonces, básicamente lo que dicen es, bueno, no tenemos que ir a la consecuencia, sino podemos operar no quirúrgicamente al cerebro para que sea el cerebro quien ajuste todos los movimientos o la distorsión en las percepciones, ¿no? Y empiezan a identificar como dispositivos de tratamiento del cerebro, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el cerebro reproduzca, por ejemplo, lo que en su desarrollo normal fue el reptar, digamos, incluso evolutivamente, ¿no? O sea, el desarrollo, digamos, de la corteza cerebral fue evolucionando, digamos, por etapas en la historia pues, de la vida, y esas mismas etapas se reproducen un poco en el desarrollo del niño. Entonces, usando estos dispositivos podemos realmente facilitar el desarrollo del cerebro como el rector de lo que ocurre hacia afuera, ¿no? Es bien interesante esto porque ya cuando uno lo lleva a casos menos críticos, ¿no? Como los problemas, por ejemplo, de dislexia o los problemas de lectura, ¿no? Que pensamos que tienen una serie de soluciones muy basadas en reforzar ciertos ejercicios muy básicos, por ejemplo, de los músculos de los ojos, cuando nos damos cuenta de que la mejor manera, por ejemplo, para lograr la convergencia es braquear, subirse en una, yo no sé cómo se llamará en esos países, pero bueno, aquí es pues la escalera horizontal donde los niños braquean. Este ejercicio es buenísimo para lograr convergencia ocular, y los niños que no braquean es como los niños que no gatean, ¿no? Que le dicen a uno, va a ser malo en matemática. Tiene muchísima relación, ¿no? El cerebro con el organismo. Entonces, en últimas, digamos, lo que yo he ido aprendiendo trabajando con mi hija y también trabajando con todos los proyectos pedagógicos con los que he seguido trabajando, es que hay 2 o 3 cosas que realmente en últimas determinan la capacidad de desarrollarse de un individuo, ¿no? Y la fundamental, y creo que este ha sido como mi principal aprendizaje como persona, es que uno tiene que implicarse, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que sea más difícil, y como les comentaba yo, que cuando mi hija entró en inclusión, quizás el beneficio mayor lo tuvieron sus profesoras, y es porque ella les permitió implicarse, ¿sí? Dejar de ver el proceso pedagógico como un asunto que ocurría afuera y empezarlo a ver como un asunto que ocurría dentro de ellas mismas, ¿no? O sea, que eran ellas las que estaban transformándose en el proceso pedagógico. Y esto Feuerstein lo menciona de una manera muy bonita, y es, realmente es un asunto de fe. O sea, si no existe la fe, si tú no tienes fe en que la persona con la que estás trabajando está poniendo todo de sí y tiene la capacidad, nada de lo demás funciona. Entonces eso a mí me parece que es una gran ganancia. Eso lo trabaja también mucho Steiner, que seguro ustedes conocen de la antroposofía y los colegios estos Waldorf. Y es eso, ¿no? O sea, si el proceso de aprendizaje no parte de un proceso casi que espiritual del mismo docente, esa es como la raíz, ¿no? La raíz es yo soy capaz de transformarme en este proceso. Y muchos, por ejemplo, perdón, yo sé que estoy saltando un poco, pero espero que les esté haciendo algo de sentido. Muchas aproximaciones bien interesantes al trabajo con niños autistas parten de ahí, ¿no? Es como, no busque sacar al niño de ese mundo, ¿no? Trate usted de entrar al mundo del autista. Y así, digamos, es allí donde usted va a empezar a usted mismo a transformarse y a ayudar esa transformación en el niño. Y otro principio que para mí es clave es que no existe nada sino parte de la base de la relación que existe entre un sujeto y el otro. Por ejemplo, hay una cosa muy elemental que hemos perdido, cosas tan elementales como
no hay manera del diálogo si yo no estoy mirando a los ojos a la persona, ¿no? Pues hablar, por ejemplo, con niños que no han desarrollado lenguaje, parte de la base de ponerse al nivel y ver sus ojos, ¿no? Algo también tan elemental, ¿no? Necesitamos realmente entrar en relación con el otro para aprender y para educar. Y esto nosotros estas dos cosas nosotros en Educapaz, que es donde yo estoy trabajando en este momento, pues nos han servido un montón, ¿no? Y es como las transformaciones, yo no puedo generar un ambiente democrático si yo traigo en mi ADN un patrón autoritario de mi casa, de mis costumbres, de mi entorno pedagógico también. Yo necesito empezar por esculcar quién soy yo para lograr transformaciones en los otros. Entonces, como tratar de eliminar esa ruptura que existe entre el enseñante y los enseñados, ¿no? Y de verdad asumir que todos somos un mismo conjunto, digamos, somos un grupo de trabajo. Hay una técnica que usamos mucho, de hecho, en la organización a la que yo pertenezco, que es Aulas en Paz, que son las aulas focalizadas, y básicamente lo que proponen es, usted no puede entender su salón de clase, o sea, usted necesita entender su salón de clase como un grupo de trabajo, como una serie de personas que se encuentran durante todo un año escolar, cada quien con su individualidad, con sus potencialidades, con sus realidades diarias. Usted necesita partir de ahí, necesita partir de que esto es un grupo de trabajo. No es un currículo, una serie de cosas que hay que dictar durante el año, es un grupo de trabajo. ¿Cómo usted trabaja con ese grupo? Bueno, pues usted identifica quiénes son aquí los proactivos, quiénes son aquí los que, por ejemplo, tienen una técnica que es muy chévere, que es la de grupos heterogéneos, ¿no? Que es, bueno, pues coja usted 2 chicos de esos problemas y póngalos a trabajar con 3 chicos bien pilos y hacer cosas como extracurriculares. Y esto realmente funciona, ¿no? O sea, entender que somos en últimas un grupo de individuos con sus realidades facilita muchísimo los procesos pedagógicos, y yo creo que los procesos pedagógicos incluso en estas condiciones, digamos, límite, ¿no? Y ya más en términos de lo puramente pedagógico y del aprendizaje, también hemos perdido muchísimo la noción de lo que es, digamos, la adopción natural del desarrollo, el proceso natural del desarrollo. Por ejemplo, pensamos que los niños están expuestos de manera natural al aula, pero en cambio el aprendizaje de la escritura es un asunto supremamente artificial, ¿no? Entonces, los niños los exponemos al aula de una manera emocional, natural, ¿no? Les hablamos desde que están en la barriga, pero para la escritura hacemos unos dispositivos, unos artefactos súper complejos de aprendizaje, cuando la escritura es un proceso tan abstracto como el habla, ¿no? Entonces, si uno vuelve, yo creería que si uno vuelve a conectar con esos principios básicos de lo que es realmente el desarrollo, ¿no? Que el desarrollo es el desarrollo conjunto de una serie de individuos que comparten un espacio, ¿sí? Y que el desarrollo sucede de una manera, digamos, natural, en la medida en que yo favorezco oportunidades, medio de una manera estratégica esas oportunidades que brindo, ¿no? O sea, yo le dejo al individuo que se desarrolle por sí mismo, y le brindo una serie de oportunidades estratégicas para jalarlo un poquito más allá. Y por otra parte, entiendo que hay procesos supuestamente complejos en estilo, digamos, desde el punto de vista cognitivo, que al final son muy elementales, como la escritura, ¿sí? En últimas, lo que yo hago es apostar porque el ser humano puede ganar siempre, ¿no? Y transformarse, y en últimas generar como una especie de revolución pacífica, ¿no? Simplemente siendo la mejor versión de sí mismo, ¿no? Y en últimas, lo que logramos, es decir,
yo lo que siento es que en últimas lo que logramos, si partimos de esa base elemental de somos un grupo de individuos que se relaciona diariamente, es que logramos partir de la base de que el aprendizaje empieza cuando cada quien tiene derecho a no tener su valor humano nunca cuestionado, ¿sí? Y que su valor humano está por encima, digamos, es la base, es el punto de partida y nada lo cuestiona, ni cómo habla, ni cómo se ve, ni cómo ve, ni cómo escucha, ¿no? Ni de qué color es su piel, ¿no? Entonces, darle a los niños simplemente oportunidades de avanzar con su propio esfuerzo, entendiendo que estamos todos conectados y que digamos que estamos todos en el proceso. Creo que eso funciona, pues, o es como el descubrimiento, digamos, que yo he hecho a lo largo de estos años. Yo quería cerrar contándoles que en este proceso he vuelto progresivamente al mito. Y ha sido muy bonito esto porque pues sí, uno realmente termina haciendo como círculos en su vida. Y hace poco leí un artículo tremendo de un periodista, de una revista grande en Estados Unidos, en New York, una cosa así. Y él tenía 2 hijos y el mayor empezó a desarrollar un síndrome, un autismo regresivo, que ser un niño absolutamente, digamos, regular, empezó a echar para atrás hasta que dejó totalmente de hablar y a los papás les llamaba mucho la atención que él empezó a repetirse películas de Disney una y otra y otra y otra vez, y repetía algunos fragmentos. Y la lectura que los papás hacían era que el niño decía, boire, el artículo está más es que es beber, ¿no? Y un día la mamá se dio cuenta que él estaba repitiéndose un fragmento de La Sirenita. Me imagino que todos aquí vimos La Sirenita. Cuando la bruja le quita la voz a la sirenita para convertirla en humana, ¿sí? Y se dieron cuenta que realmente lo que el niño decía no era boire, sino ta voix, tu voz. Y era un poco lo que le había pasado a él en su experiencia vital, ¿no? Entonces los papás descubren que ahí hay un dispositivo importantísimo y empiezan a verse juntos todas las películas de Disney y aprenderse parlamentos y partes de las películas. Lo llevan a Walt Disney, bueno, pasan un montón de cosas. En un momento el niño está jugando en la habitación y el papá se escabulle, se mete por debajo de una cobija y saca una marioneta de uno de los personajes de las películas de Disney y le dice al niño, hola, ¿cómo estás? Y por primera vez en muchísimos años el niño se voltea y le dice, hola, ¿cómo vas? Y le dice, ¿cómo estás tú? Y dice, no, pues yo estoy acá, me siento un poco solo, me siento un poco aislado. Entonces empiezan a entender que estos cuentos generan digamos, disparan en el niño unos dispositivos de lectura del mundo, y esto lo retrata Steiner, justamente el de la antroposofía, de una manera bellísima, y es, claro, realmente los cuentos de hadas reflejan, y los mitos reflejan patrones de conducta, es como develan las maneras en las que ocurre la socialización, los procesos de aprendizaje en el mundo, ¿no? Entonces, en un momento, el niño autista está con su hermanito en el cumpleaños del hermanito. Y lo que cuenta el escritor es que el hermanito se siente a veces un poco triste en sus cumpleaños, como sabiéndose quizás culpable, ¿no? Y el niño autista entra a la cocina en donde están sus padres y, hablando perfectamente, cuando era un niño que no hablaba nada, les dice, mi hermano no quiere crecer, como Mowgli o Peter Pan. Entonces, en últimas, lo que empiezan a entender estos papás y empiezan a trabajar a partir de eso con el niño que va creciendo además, es que él está leyendo el mundo y una serie, digamos, leyendo profundamente el mundo a partir de esta lectura mítica, de esta lectura de los mitos en los cuentos de Disney. Y el artículo termina bellísimamente cuando ya grande, ya un pelado, hecho y derecho,
con su novia y tenían un cineclub de películas de Disney y se reunían con otros amigos a ver películas de Disney. Y está el papá manejando y él va ahí de copiloto y el pelado le dice que Quasimodo necesitaba las gárgolas para tener un contacto con el mundo. Él necesitaba necesitaba que las gárgolas cobraran vida para él tener contacto con el mundo. Y entonces el papá se voltea y le dice, ¿y a quién se te parece Quasimodo? Y él dice, a mí, pero hay que vivir en el mundo. Y así termina el artículo. Entonces creo que es muy bello, digamos, que en este momento haya hecho yo este recorrido, porque hace muy poco leí este artículo y me ha abierto como qué bonito sería volver a los mitos otra vez, pero desde esta perspectiva renovada de cómo realmente logran transmitir una estructura mental, una estructura de la forma como leemos y nos aproximamos al mundo de manera profunda, ¿no? De nuestros grandes, digamos, desafíos como seres humanos en el proceso de crecimiento y de desarrollo, cómo nos permite realmente llegar como a la lectura profunda del mundo, más allá, digamos, del aprendizaje de las cosas básicas y del aprendizaje de la sobrevivencia. Y eso es, y perdón que me extendí un poquito, eso era. No sé si haya preguntas. Estás, creo que es con el micrófono cerrado. ¿Me escucho? ¿Ahí sí me escuchan? ¿Ahora sí? Sí. Vale. Estaba comentando que no quise ni interrumpirte ni decirte, oye, ya llevamos más de media hora, porque creo que tu relato es tan cautivante, ¿vale? Yo ya te lo dije al inicio, había algo que llamaba la atención en todo ese mundo, ¿vale? Que creo que ahora nos has dado una pequeña cápsula de 35 minutos, lo que sea, pero con una profundidad increíble. Hay mucha gente que quiere hacer preguntas, que está preguntando por los autores. De hecho, tenemos poquito tiempo. Yo lo que voy a proponer es que no vamos a hacer la parte de networking porque la próxima semana tenemos otro charlatómetro, pero sí dejar estos 15, 20 minutitos para que podamos abrir alguna reflexión, cuidando la palabra, ¿vale? Cuidando lo que decimos, porque tenemos una invitada muy especial y creo que todos queremos reflexionar o hacer alguna pregunta, ¿les parece? Entonces, yo corté ahora la grabación, la voy a pausar, ¿vale? Para que podamos hablar ya abiertamente. Inigna, desde aquí que voy a cortar la grabación, gracias de corazón, ha sido muy bonito, muy bonita tu charla.